amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más importante de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización recibió propuestas de cargo de juicio político del superintendente de bancos. Defensora del Pueblo presentó observaciones a las reformas a la Ley de Comunicación. Ministro de Educación acudirá a la Comisión Ocasional de Jubilados. La Comisión de Fiscalización continúa con el tratamiento del pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Esta semana recibió parte de las pruebas de oficio y también las pruebas de cargo por parte del asambleísta interpelante Raúl Tello. Un informe con fecha 13 de mayo de 2015 de la auditora KPMG sobre el Fondo de Cesantía del Magisterio reveló que alrededor de 1.756 maestros fallecidos habrían continuado cotizando al sistema de seguridad social, aportando el 3% de la cesantía adicional y cobrando sueldos. Este particular fue expuesto por Comisión de Fiscalización recibió propuestas de cargo de juicio político del superintendente de bancos. Que a su criterio fue inobservado por Defensora del Pueblo presentó observaciones a las reformas a la Ley de Comunicación. Ministro de Educación acudirá a la Comisión Ocasional de Jubilados, donde más de $500 millones se han robado en el Ministerio de Educación. Pero las denuncias no quedaron ahí. En su intervención, Eliseo García criticó que hasta la fecha el superintendente de bancos no ha dado respuesta a los $145 millones que fueron trasladados al Banco del IES y que pertenecían al Fondo de Cesantía Privado del Personal. Señaló que no existen los informes de las auditorías de estos fondos ni los estados financieros del destino de estos recursos. La auditoría por parte externa no se ha podido determinar las irregularidades y en esto insistimos que está en manos, conforme a la resolución, no del traspaso del fondo al BIES, que está del director general del BIES, que informe qué pasó con esta auditoría. De su lado, Jorge Escala, representante de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social, precisó que existen méritos suficientes para llamar a juicio político a Cristian Cruz. Uno de ellos fue que en el 2015 los estudios actuariales fueron ocultados por el presidente del Consejo Directivo de ese entonces, Richard Espinosa. El seguro de salud está quebrado. Quebró en el 2015 con la administración de Richard Espinosa. Y el superintendente de banco, Cristian Cruz, tenía la obligación de advertir, de prevenir. Luego fue el turno del asambleísta Raúl Tello, interpelante del juicio político. Allí argumentó y sustentó el pedido de juicio político. Añadió que la Asamblea debe fiscalizar estos actos que solo han perjudicado a los afiliados. Ha incumplido de manera absolutamente clara la Constitución, ha incumplido la ley y que por tanto este juicio político debe de continuar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para el próximo lunes, la comisión recibirá al ministro de Economía y al presidente del Consejo Directivo del IES, en tanto que para el 6 de julio será convocado al superintendente de bancos para que presente sus pruebas de descargo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos continúa con el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. En esta ocasión escuchó las observaciones de la Defensora del Pueblo, quien manifestó su preocupación ante las atribuciones designadas por el Ejecutivo. En el marco del ciclo de comisiones generales, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, presentó sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación enviado por el Ejecutivo, en el que se le otorga varias de las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación. En este sentido, Benavides manifestó su preocupación, pues asegura que la propuesta triplica el rol de la Defensoría. Unas acciones de protección de derechos, la otra en formulación de políticas públicas y asociada a esta última de formulación de políticas públicas, la revisión de contenidos comunicacionales. Cuestionó la atribución que se le da de emitir medidas de prevención y restitución en materia de comunicación, pues dijo se podría caer en censura previa. Es complejo, porque en derecho a la comunicación, si nosotros interponemos este tipo de medidas, la emisión nos está llevando a que ya entremos a analizar, a hacer un análisis de fondo de la situación y por lo tanto entraríamos en censura previa. Por ello propuso que en caso de vulneración de derechos, la persona afectada recurra en primera instancia al medio y a la justicia ordinaria.
O en su defecto que acuda a la Defensoría del Pueblo, que en el marco de nuestras competencias constitucionales, que básicamente estarían dadas con la activación de garantías jurisdiccionales, poder atender los casos de violación del derecho a la comunicación. Mostró su desacuerdo además con que la Defensoría forme parte del Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, pues asegura pasaría a ser juez y parte. Cuando se nos coloca en una instancia que formula política pública, nos pone en una situación muy difícil, porque si estamos decidiendo sobre política pública, luego ¿cómo vamos a poder supervisar? Y dijo que la Defensoría no está en la capacidad de asumir la transferencia administrativa de la Supercom. Porque esta implementación generaría un desbalance entre los derechos. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para actuar sobre todos los derechos constitucionales. La Comisión de Derechos Colectivos continuará recibiendo observaciones de diferentes actores hasta el 18 de julio. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. El ministro de Hidrocarburos y el gerente de Petroamazonas fueron recibidos por la Comisión de Biodiversidad. Con ellos, la mesa legislativa analizó la situación de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, aseguró que la explotación petrolera en el Yasuní se realiza con profundo respeto al ambiente. Me considero uno de los primeros veedores de este proceso y realmente es mi primer interés que las cosas se hagan bien. Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas, aseguró que los campos 31 y 43 están en franco crecimiento y que son fundamentales en la extracción de crudo. Para el bloque 43, el plan de desarrollo contempla la construcción de 25 plataformas, en Ispingo 9, en Tambococha 4, en Tiputini 8 y Tiputini Norte 4. El número total de pozos a ser perforados en toda el área para una recuperación de recursos y reservas al momento de 1.700 millones alcanzaría un total de 650 pozos. Galárraga aseguró que se respetan las 300 hectáreas establecidas. Empezamos con 20.000 barriles, lo subimos a 40.000, 50.000 y actualmente ya estamos en el rango sobre los 60.000 barriles por día. Vanessa Estrella, de Relaciones Comunitarias, se refirió a la inversión que se realiza en esta área. En reactivación de la economía en el área de influencia con servicios locales, permanentes y mano de obra local, Petroamazonas invierte más o menos $453.000 mensuales. La comparecencia dejó satisfechos a los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad. Freddy Alarcón y Juan Pablo Belín se pronunciaron. Ha habido avances significativos en el cumplimiento de la política ambiental, de la política extractiva. Invirtió $760 millones en estos bloques para extracción de petróleo. Claro, ¿cuánto retorno? ¿Cuánto estamos ganando como Estado en costo y beneficio? Sobre el campo Ispingo señalaron que todavía no se inicia la explotación porque se continúa trabajando en el tema ambiental. Clever Aranda, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación aprobó el cronograma de trabajo para el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Además, la mesa recibió aportes del ministro de Educación, Fander Falconi. El ministro de Educación sugirió 5 ejes para el fortalecimiento de la educación intercultural. El primer elemento me parece que está alrededor del fortalecimiento de derechos. Un segundo eje tiene que ver con la institucionalidad educativa y el modelo de gestión actual. Un tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe de nuestro país. Otro eje muy importante tiene que ver con la carrera docente y el escalafón de nuestros profesores. Otro eje tiene que ver con el régimen disciplinario y sancionatorio. La comisión recibió 8 proyectos de reformas a la LOEI. Para su discusión se aprobó el cronograma de trabajo en talleres. El legislador Israel Cruz presentará un proyecto para equipar las escuelas en las comunidades. Crear las escuelas completas unitarias en las comunidades del país. Glenda Cagua, de la Federación de Educadores Populares, sostiene que las condiciones en que trabajan no son las más adecuadas. Educadores populares por años han luchado porque se les dé el acceso a la seguridad social y se les ha negado ese derecho. Hoy somos un grupo vulnerable. Pedro Curichumbi pide se tome en cuenta la educación bilingüe. Un objetivo grande sería
recuperar la institucionalidad. Eso significa tener una autonomía administrativa, financiera y, por qué no decir, también académica. El legislador José Chalá también fue invitado para realizar aportes. En donde nosotros aprendamos tanto de las costumbres, de la filosofía, de las historias de estos pueblos, que lamentablemente no los conocemos en cabalidad. Por eso es necesarísimo que estén en la currícula educativa. El objetivo de los legisladores es aprobar en este año las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Clever Aranda, Televisión Legislativa. En el marco del tratamiento del proyecto de Código de la Salud, uno de los temas en análisis esta semana fueron los denominados vientres subrogantes. Los legisladores de la Comisión del Derecho a la Salud explican cómo este aspecto constaría en la propuesta. Un nuevo tema genera debate en la Comisión de Salud. Se trata del conocido vientre de alquiler en el Ecuador. El titular de la mesa legislativa, William Garzón, aclaró que desde la denominación de este tema ya tiene errores, pues en el proyecto de Código de la Salud lo que se promueve es la regularización del vientre subrogante, que ya se realizaba en el país. Bajo ningún concepto contempla el vientre de alquiler, lo que contempla el código es el vientre subrogante, que es diferente. Vientre de alquiler, su nombre mismo lo dice, alquiler cuando yo le pago algo. Acá está prohibido cualquier tipo de erogación económica o de cualquier índole. Para la legisladora Gabriela Rivadeneira, integrante de la comisión, el tema ha sido polemizado, pues no se trata de generar un negocio con las portadoras gestacionales, sino regular esta actividad. En el Código de Salud se habla claramente de portadoras gestacionales, que es una prestación que no tiene costo, es decir, es gratuito. Ambos legisladores concuerdan que la Autoridad Sanitaria Nacional deberá ser la encargada de que esta actividad sea transparentada y que existan las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué instituciones podrán hacer ese tipo de actividades? Porque no lo va a poder hacer cualquiera y deben ser calificadas previa a una inspección. Es un tema que no tiene costo, que tiene que ser regulado porque pasa en el Ecuador, por lo tanto tiene que haber una regulación. Para el cumplimiento del vientre subrogante, la pareja se compromete a pagar el tratamiento y a encargarse de su hijo, sea cual fuere su estado de salud. Es que esa pareja deberá cubrir los gastos durante todo el embarazo, las consultas, los medicamentos, vitaminas si llega a necesitar. Al momento, la Comisión del Derecho a la Salud continúa con el tratamiento del libro 2 sobre el Sistema Nacional de Salud. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Gracias por continuar en Construyendo Leyes. La Comisión de Justicia continúa con el tratamiento de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. En esta ocasión recibió observaciones de la Agencia Nacional de Tránsito. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el análisis de varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los relacionados con los artículos en materia de tránsito. Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito, reveló varias propuestas, una de ellas con el endurecimiento de las sanciones a quienes ceden a la fuga tras ocasionar un siniestro de tránsito. Debe ser la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. Según explicó, el 84% de conductores inmersos en un siniestros de tránsito se dan a la fuga. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa de libertad hasta 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir a la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo algún tipo de sustancia prohibida y ocasione un accidente del que resulten personas fallecidas. En el caso de que una persona o más resulten fallecidas, se revoca de manera inmediata la licencia de conducir. La propuesta fue recibida por la Comisión de Justicia, que además también escuchó al gremio de los taxistas y choferes rurales del país. Los primeros piden mayor control a los conductores informales y los otros, flexibilidad para el transporte rural. Que exista la eficacia jurídica para que no solamente se sancione a los autos visibles, también a los autos invisibles a través de las plataformas tecnológicas de posicionamiento para el servicio de taxi. En las camionetas las personas vayan cómodamente sentadas, inclusive con carpas
para brindar una mejor seguridad y no el exceso a lo que antes lo hacíamos. Aún está pendiente la sesión de la comisión para votar el informe para primer debate del proyecto de reformas. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. En la Comisión de Justicia se tramita las reformas al Código Orgánico Integral Penal desde diferentes temáticas. Para ampliar ya la información me acompaña el asambleísta Lourdes Cuesta, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, en la Comisión de Justicia existen algunos proyectos de reformas al COIP. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuántos proyectos existen? ¿Qué es lo que busca estas reformas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el trabajo que tiene la Comisión de Justicia es un trabajo bastante arduo, un trabajo intenso, sobre todo por la cantidad de proyectos que se han presentado en la Comisión. Este momento deben haber alrededor de 40 o más proyectos que están reformando el Código Integral Penal. Lo que hemos hecho es una matriz de cómo está hoy la ley, cuáles son las propuestas de reformas y en un inicio incluso llegamos a dividir por temas para poder tener un debate amplio, el debate con toda la responsabilidad del caso, que son las que se necesitan dentro de todas las reformas que se están haciendo. Ya, entre esas temáticas está la materia de tránsito, que ha sido lo que ha concitado el debate estas últimas semanas al interior de la comisión. ¿Qué es lo que dicen los proyectos de reformas en esta materia? Bueno, hay que tener en cuenta algo. La Comisión de Justicia está a cargo del Código Integral Penal y por lo tanto en las contravenciones que se pueden cometer, porque hay una comisión ocasional aquí en la Asamblea específica para tratar los temas de tránsito, así que hemos procurado todo lo que tiene que ver con la ley de tránsito, no tocarlo en respeto al trabajo que está realizando la comisión ocasional. Pero hemos visto temas ya en la sanción que se está aplicando, por ejemplo, la queja que ha existido por parte de muchos de los conductores, que es esa triple sanción, la pérdida de puntos, la cárcel, la multa y demás. El pago económico. Efectivamente, que eso en realidad es lo que más duele. Si hemos visto el ampliar o el doblar las penas de prisión cuando se priva de la libertad de las personas, no ha hecho que disminuya la cantidad de delitos o no ha persuadido para que seamos más responsables del momento de manejar. Y sobre ese tema en el debate también salía el costo que implica el mantener a una persona privada de libertad por una contravención de tránsito, por más corta que sea, pero es costoso. Efectivamente, y lo que hemos visto que son las sanciones económicas las que disuaden más fácilmente a la población de no incurrir en ese tipo de contravenciones. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la privación de la libertad debe ser algo que se hace en una última instancia. No acudir siempre que se puede, o creemos que es la mejor forma de sancionar una conducta, la privación de la libertad. Veíamos incluso las consecuencias que puede generar la privación de la libertad en una persona que ha cometido una infracción de tránsito, incluso con la pérdida de su trabajo y consecuencias adicionales. Pongamos un ejemplo, asambleísta, la prisión en temas de tránsito en el COIP como está en la actualidad, ¿para qué se aplica? ¿Para qué tipos de delitos en materia de tránsito se aplica la prisión? Bueno, hay varias contravenciones en donde se está aplicando la prisión. En las que no hemos dado brazo a torcer, por supuesto, son en las que tienen que ver cuando una persona maneja bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicotrópicas. En esos dos delitos, o en esas dos tipificaciones puntuales del Código Integral Penal, hemos mantenido la prisión. Creemos que quien está manejando bajo los efectos de sustancias o de alcohol, realmente tiene que tener una pena de privación de libertad por poner en riesgo de manera absolutamente irresponsable la vida de los demás. Asambleísta, en este sentido ustedes han escuchado a varias personas desde varios sectores. ¿Qué es lo que ellos proponen? Bueno, el día de ayer, por ejemplo, compareció el director de la ANT. Él hacía también propuestas y recomendaciones sobre las distintas reformas que se estaban haciendo, ya desde una visión técnica, desde la Agencia Nacional de Tránsito, y justamente por eso solicitamos su comparecencia. Queríamos saber cuál es la realidad. Le pedimos incluso que nos ayude con cifras de siniestralidad, por ejemplo, y de cómo ha cambiado de acuerdo a la aplicación de las multas. Otro tema que ha estado en auge en la comisión en estos días es el tema de los fotorradares. Y llamaba mucho la atención cómo en ciudades o provincias que son mucho más pequeñas hay una cantidad impresionante de sanciones por exceso de velocidad. Para ponerles un ejemplo, el parque automotor de la provincia del Guayas o de la ciudad de Guayaquil está alrededor de 400.000 vehículos.
en tanto que, por ejemplo, en la ciudad de Ambato va alrededor de los 90.000. En la ciudad de Guayaquil hay alrededor de 2.000, me parece que eran, son alrededor de 600 multas, por exceso de velocidad, mientras que en Ambato son alrededor de 5.000. Hay una desproporción absoluta. Sí. Entonces, son cosas que se están hablando precisamente porque tienen que revisarse. El tema de las licencias también se revisa en la comisión. Se revisa en la comisión la sanción, sobre todo de la rebaja de puntos. Y si funciona o no funciona, porque hemos visto muchas veces que alguien que no tiene puntos ya en la licencia por las distintas infracciones cometidas sigue manejando. Entonces también es un tema de control, no de lo que dice la ley. ¿La recuperación de puntos también podría analizarse otra manera de recuperar los puntos de las que están establecidas? Lo que se han planteado en la mayoría de reformas son los cursos de capacitación y sobre todo también el trabajo comunitario, que haya horas de trabajo comunitario precisamente para esa recuperación. Pero son temas que están en debate. El día de ayer, por ejemplo, nos visitaron también conductores de camionetas, de ese transporte que se utiliza en las parroquias rurales del país. Y sí tenemos que tener también en cuenta algo. Muy distinta es la situación en una ciudad que en zonas rurales y mucho peor en parroquias que son muy alejadas la una de la otra. Por ejemplo, tenemos nosotros una prohibición de llevar personas en el balde de las camionetas. Claro. Sin embargo, es la única forma de transporte que existe en el campo. Donde no existe, transporte público. Esta podría ser entonces la opción y que se regularice en esos lugares. Efectivamente, a eso iba apuntada la reforma. Asambleísta, ya en tiempos, ¿cómo va a procesar la comisión estas reformas? ¿Cuándo estaría listo? ¿Sería el primer debate solamente de este tema? ¿Pasaría luego a segundo debate y al pleno? A ver, no estoy segura de cuándo podamos terminar con la revisión efectivamente de todas estas normas, porque no solamente estamos con el Código Integral Penal. Por ejemplo, el día de hoy vamos a conocer en el pleno el informe para el debate del Código General de Procesos, que también ha estado a cargo de la comisión. Está también ya la ley orgánica de la función judicial, la ley de lucha contra la corrupción y una serie de normas jurídicas que están siendo analizadas en la comisión y que están ya con informes para debate en el pleno. Así que yo espero que el Código Integral Penal esté en los próximos meses listo para poder ser tratado en el pleno. Pero se trabajará únicamente en un informe para primer debate en materia de tránsito. En materia de tránsito, efectivamente. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Lourdes Cuesta, integrante de la Comisión de Justicia, que tramita precisamente las reformas al Código Orgánico Integral en materia de tránsito. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza continúa analizando las observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública. Además, en el debate, el asambleísta Fernando Burbano presentó propuestas para la creación de un Código de Seguridad Integral. Hay que analizar otras normativas complementarias a la Ley de Seguridad Pública. Fue el criterio de Guillermo Benalcázar, militar en servicio pasivo, pues señaló que es necesario operativizar las actividades de los organismos ejecutores. Crearse, por ejemplo, reformarse la Ley de Defensa Nacional, crearse la Ley de Inteligencia, la Ley de Gestión de Riesgos, una ley antiterrorista, porque eso permite operativizar. Benalcázar también se refirió a la eliminación de la Secretaría de Inteligencia. Sostuvo que una dirección es una alternativa. Orientada a obtener información estratégica, no a competir con las otras instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas. La Comisión Ocasional Fronteriza además conoció la propuesta del legislador Fernando Burbano. Él plantea que se analice la posibilidad de construir desde una visión más integral una normativa que aborde 5 temas, tales como conceptualización, defensa, seguridad pública, institucionalidad e inteligencia. Hemos percatado que va a resultar insuficiente y que hay que construir una arquitectura, digamos, legal que vaya más allá de una sola ley,
y que incorpore al menos 5 capítulos. Para mediados del mes de julio, la Comisión Ocasional Fronteriza tendría listo el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Pública. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de Jubilados pedirá la comparecencia del ministro de Educación para que entregue a la mesa legislativa el cronograma de pagos de los maestros jubilados que aún tienen cuentas pendientes por cobrar. La Comisión Ocasional de Jubilados sesionó para aprobar y dar tratamiento al proyecto de ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Varios maestros jubilados esperan cobrar los valores que el Estado les adeuda. La legisladora Norma Vallejo se pronunció. Basado en la Constitución, la disposición 20ª, con respecto a los años 2008 al 2010 que fueron pagados parcialmente y por una resolución del Ministerio de Educación no les pagaron completo. Alfonso Yanes Montero, presidente nacional de la Coordinadora de Maestros Jubilados, asegura que varios de sus compañeros fallecieron sin cobrar los valores pendientes. Se llame a comparecer en la próxima reunión a los ministros de Educación, al ministro de Finanzas, al ministro del Trabajo, al señor secretario de Desempleados, que respondan ante los maestros. ¿Cuándo empieza los pagos? Ya no podemos esperar más. Señala que si no se cumplen con estas obligaciones, tomarán otras medidas. Para que seamos reconocidos los maestros desde el 2008 hasta el 2018. Mire usted, nuestros compañeros del 2008 han tenido que esperar 10 años para que se les haga justicia. Norma Vallejo, presidenta de la comisión, señala que es imperante solucionar las necesidades de este sector vulnerable. ¿Qué queremos? Es que definitivamente con esta ley interpretativa las instituciones, tanto educación, trabajo y finanzas, tengan una herramienta legal para cumplir con la totalidad de este pago y esto no caiga en una falencia o en un error que podría observar la Contraloría. Los maestros destacan el trabajo de la presidenta de la Asamblea Nacional que permitió la creación de esta comisión. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Eso ha sido todo por hoy, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta una próxima entrega.